Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la segunda sesión de Influencia Perdurable con el pastor Arturo Andrade. En la primera sesión vimos la base de varios puntos muy interesantes que les animé que lo pongan en fichas y ponerlo en las paredes y recordar y memorizar la palabra. Eso yo creo que es muy importante para animarnos constantemente después de estas enseñanzas. Y ahora vamos a ver más de la práctica. Entonces vamos a orar y le damos lugar al pastor Arturo. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por estas enseñanzas tan poderosas. Pedimos que abras nuestros oídos espirituales, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que seamos líderes que van de gloria en gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hola, amén. Muchas gracias por este tiempo, por esta comprensión de los tiempos actuales, que es una plataforma que cada día se está enriqueciendo mucho más. Hay muchísimos materiales y de veras que disfruto mucho ser parte de este equipo y de esta plataforma. Hoy pues vamos a continuar con nuestro tema tan especial en cuanto a influencia perdurable. Yo creo que todos nosotros hemos sido llamados por Dios para tener un desarrollo de nuestro liderazgo, pero ese llega un momento en que se va agotando porque la vida va pasando, aunque vamos creciendo en influencia, nuestros años se van acortando. Y entonces necesitamos ver una nueva generación de líderes, de pastores, de ministros, de líderes creyentes y cristianos por todos lados en este mundo. Y por eso ayer tuvimos una sesión bien especial hablando acerca de lo importante que es fortalecer nuestro propio carácter, nuestra propia vida, nuestras propias liderazgo, y de esa manera entonces poder darle a otros lo que podemos con una calidad, de excelencia, en una buena manera. Hoy entonces vamos a mirar aquí acerca de cómo encontrar, cómo seleccionar líderes en los que podamos nosotros invertirnos. Aquí tenemos Hechos 6, 2, 3. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces aquí tenemos que la responsabilidad está sobre estos hombres. Ahora, pues claro que vamos viendo cómo ellos escogieron, eligieron, pidieron que esto se hiciera. Y cuando decidimos convertirnos en líderes que producen otros líderes, entonces estamos dando un paso muy importante. Es una decisión clave y pues ya no vamos a ser evaluados solamente por lo que podemos hacer, sino que ahora nuestra evaluación depende de lo que podemos lograr a través de otros. ¿Cómo le parece eso? Que ya no nos evalúan por lo que podamos hacer nosotros solos, sino por lo que alcancemos, logremos, podamos hacer, pero a través de otros. Esta es la meta en el liderazgo que desarrolla líderes. Ahora, el día que Moisés se convirtió en líder, esto está en Éxodo 18, 17 al 27. Moisés tuvo la responsabilidad de ver a este pueblo salir al desierto y bueno, gran despliegue de poder de Dios allá en Egipto. Y cuando ya llegan ahí al desierto, ahora Moisés es el líder de este gran pueblo. Y en un momento viene el suegro de Moisés llamado Jetro a visitarlo, y bueno, estaba tan ocupado Moisés que ni siquiera tuvo un momento para atender esta visita. Entonces le dice el suegro a Moisés: no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Y entonces ahí Jetro le da un consejo sabio
de cómo delegar la carga de trabajo en diferentes otras personas y así multiplicar la cantidad de servicio y la atención que el pueblo necesitaba y requería. Muchas veces en el liderazgo, muy fácilmente el líder se siente así como se sentía Moisés. Y, por supuesto, debería seguir este consejo de Jetro y empezar como a delegar, a multiplicar el liderazgo y de esa manera poder ver que todo el mundo está bien. Ahora, ¿qué cambios entonces hizo Moisés con este consejo de Jetro? Bueno, la escritura ahí en el Éxodo 18 muestra esos cambios que hizo Moisés. El primero de ellos pues se convirtió en un hombre de oración. Es que con tanta presión en la vida, pues la verdad es que era muy difícil que pudiera, Moisés hacer todas las cosas. Y lo que más va a sufrir cuando hay tanto agotamiento, pues es el tema de la oración. Moisés se convirtió en un hombre de oración. Y pues aquí dice la escritura, ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Le dice Jetro a Moisés, y que Dios esté contigo. Y pues la verdad es que los líderes más efectivos son aquellos que oran. Pero si toda la carga de trabajo es tan fuerte, ¿a qué horas vas a orar? Eso es la realidad. Eh, no estoy, digamos, hablando estos asuntos como quien no sabe, o sea, pastores, amigos, líderes, claro que tenemos la misma cantidad de horas del día, tenemos el mismo tiempo y las mismas presiones muchas veces, algunos un poco más que otros, pero ¿sabe? Si no empezamos a hacer cambios en cuanto al tema de desarrollar líderes y dar oportunidad a otros, nuestra vida de oración va a sentirse amenazada y debilitada. Pero también un segundo cambio que hizo Moisés fue que se comprometió a la comunicación. Se comprometió a la comunicación. Aquí en el versículo 20 del Éxodo 18 dice, transmíteles sus instrucciones, enséñales los decretos de Dios y transmíteles sus instrucciones. O sea, les comunicó, les dijo lo importante, les enseñó lo que era clave y les transmitió estas instrucciones con toda dedicación. Eso es lo que hace un líder. Un cambio clave en Moisés fue que ahora él no sabía todo y manejaba todos los asuntos, sino que ahora él les enseñó y les transmitió y ahora todos podían participar del liderazgo. Un tercer cambio que hizo Moisés fue que les mostró la visión. Aquí dice, muéstrales cómo comportarse en la vida, en el versículo 20 de Éxodo 18, muéstrales. Les dio una visión, les dejó ver cómo se podían hacer las cosas. Y entonces, ante este panorama, estos líderes podían seguir adelante. O sea, no solamente le oraba, comunicaba, mostraba una visión. Luego les desarrolló un plan. Versículo 20. Desarrolló un plan. Muéstrales cómo comportarse en la vida. Muéstrales cómo. Los cómo son planes. Ellos tenían plan que venía de su líder. Y un quinto cambio que hizo Moisés en su vida fue que seleccionó y entrenó a los líderes. Seleccionó y entrenó líderes. Sin embargo, le dice Jetro, elige de entre todo el pueblo algunos hombres y nombra a los jefes. Era interesante este consejo. O sea, no era solo que los iba a buscar, los encontraba y estaban a su lado. No, los iba a nombrar jefes. Esto era un cambio importante en la cultura que traía Moisés. Luego, pues los envió a servir basado en sus dones. O sea, los seleccionó, los entrenó y el cambio que hizo fue que ya los envió a servir. Versículo 22 dice, ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen de entre el pueblo. Los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes
juzguen los asuntos de menor importancia, ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Así que los seleccionó, los entrenó y un cambio importante, los envió a servir. Y cada uno entendía su rol y así lo hicieron. Y por último, el último cambio que hizo Moisés fue que él hacía solo lo que ellos no podían hacer. Muy bien. Tenemos que aprender tanto de Moisés, ¿no? Hizo solamente lo que ese grupo de hombres seleccionados no podían hacer. Por eso en el versículo 22 dice, los casos más graves te los traerán a ti. En el versículo 23 vemos el resultado del cambio hecho por Moisés. Fuerzas para él y para las personas. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Entonces, resumamos esa lista de los 7 cambios que hizo Moisés para convertirse en líder. Entonces, él aquí tenía ahora, se convertía en un hombre de oración, se comprometió con la comunicación, les mostró la visión, desarrolló un plan, seleccionó y entrenó líderes, los envió a servir basado en sus dones. Ahí están. Estos son los cambios que él hizo. ¿Sabe? Estos cambios realmente son importantes que todo líder los haga. Mira, independiente de dónde sea que tú estés involucrado, como independiente del lugar o la posición de liderazgo que tú tengas, es muy importante que tengas en cuenta estos 7 cambios que hizo Moisés en su liderazgo. Esto no solamente funciona para la iglesia cristiana. O sea, estos principios que están en la Biblia son de verdad sustentados en todas las áreas del liderazgo por toda la tierra. Por eso es importantísimo que los tengas muy en cuenta y que los apliques. Que de verdad puedas tener tiempo para la oración, que de verdad te comprometas a la comunicación. Sabes que muy buenos líderes con buenas ideas, con mucho talento y con mucha visión, pues no logran mucho porque en la comunicación se cuelgan, no están comunicando, transmitiendo lo que de verdad necesitan ver y hacer. Y por supuesto la selección y el entrenamiento de líderes es algo súper clave. Entonces, esta listica sí la voy a volver a poner. No solamente es una lista que ayuda a los líderes en la iglesia, sino que ayudan a todas las personas por todas partes. Comprométase en eso. Ahora, ¿por qué los líderes y incluidos los pastores fallan en desarrollar personas? Mira, este es el punto clave. O sea, no hay ningún líder que no esté viendo lo favorable que es delegar y desarrollar liderazgo en otros. Eso no hay ninguno. O sea, todos dicen, eso es, hay que hacerlo. Es más, para algunos el agotamiento, el cansancio, lo duro de la vida hace que ya estén pero al borde y tienen que hacer estos cambios urgentemente. Pero ¿por qué tan difícil entonces hacerlo? Porque la clave o el corazón de todo esto está en el tema de seleccionar y entrenar y enviar a servir y solo hacer lo que ellos no pueden hacer. De estos 7 cambios hay 3 que tienen que ver con otra gente, que tienen que ver con otras personas. ¿Y sabe qué? Pues capacitar a otros, empoderar a otros, entrenar a otros es un trabajo pesado. Hay que decirlo con toda la claridad. Es un trabajo muy duro y pues por eso no es tan fácil hacerlo. Ahora, el segunda de Timoteo 2, 1 al 26, segunda de Timoteo 2, 1 al 26, Pablo le dice a Timoteo algunas ilustraciones, le da algunas ilustraciones en cuanto a este trabajo pesado. Y ese trabajo pesado
que estamos viendo ahí en segunda de Timoteo 2, 1 al 26, habla de ilustraciones como que la tarea del liderazgo es como un entrenador o un soldado o un atleta o un labrador, entre otros, y eso es arduo trabajo. O sea, realmente fallamos en desarrollar personas porque es un trabajo duro. Y como dicen algunos, prefieren hacerlo ellos antes que entrenar a otros. Y como decían las abuelitas, si usted quiere que algo se haga bien y rápido, hágalo usted mismo y no esté como delegándolo. Y pues sí, ese es un pensamiento muy común en el liderazgo a todo nivel. Pero la verdad es que eso solamente va a detener y va a cansarte y agotarte. Otro, como lo vimos ayer, es que hay inseguridad, ¿no? Hay una pobre identidad, imagen de sí mismo y pues eso hace que no se comprometa con el desarrollo de líderes. También porque no tienen confianza. No hay confianza en otro, les cuesta confiar. Y eso pues hace que falle en desarrollar personas. También pues no saben cómo hacerlo. O sea, llegamos al punto de que, bueno, sí, yo lo sé, tengo a una gente increíble, pero la verdad no sé cómo entrenar a otros. Y mire, yo les voy a decir la verdad, es mucho más fácil liderar a seguidores que liderar a líderes. No, eso es la realidad. Yo mismo me daba cuenta que para mis líderes no era fácil que me lideraran. No, eso yo me daba cuenta y tenía que orar y decir, Señor, ayuda a mis líderes porque yo no soy fácil para que me lideren. Pues porque obviamente los líderes tienen características muy especiales. Y ahora que estoy en unas posiciones de liderazgo y lidero a otros líderes, sí, no es fácil. Es más fácil liderar seguidores y que hagan así todo, pero esa no es la tarea a la que estamos llamados. Desarrollar a otros tomará energía, tiempo, cuidadosa planeación. Es una manera proactiva de liderar en cambio de algo reactivo. También significará que como líder necesitas permitir a otros tener autoridad en el trabajo que usted está desarrollando. O sea, es decir, vas a creer y confiar en otras personas y tienes que renunciar a la capacidad de controlar. O sea, los líderes controlamos y nos toca, tenemos las contraseñas, tenemos las llaves, tenemos las claves, pero en algunos momentos en esta delegación hay que renunciar a ese control, hay que darle contraseñas a otros, hay que darle llaves a otro, hay que darles acceso a otros y ese creer en otros y confiar en otros, esa renuncia a tener ese control es algo que necesita todo líder entender y hacer y pues considerar cuando se trata de capacitar, entrenar y desarrollar a otras personas. Así que hay unas preguntitas claves antes de desarrollar un líder y son estas. ¿Es tu vida un ejemplo a seguir para otros? Aunque deberíamos hacerla así personalmente, ¿no? ¿Por qué no dices ahí conmigo, pues, ¿es mi vida un ejemplo para seguir a otros? Pregúntate a ti mismo, ¿es mi vida un ejemplo a seguir para otros? Porque si tu vida no inspira a otros a seguirte, pues no van a querer que tú los entrenes. Pero ¿es tu vida un ejemplo? Sí. Hay personas que están ahí cercanas diciendo yo quiero ser así, yo quiero verme así. ¿Estoy dispuesto a entregar de mi vida a otro? Eso es como un vaso que se derrama en otro vaso, ¿no? Estoy dispuesto a que mi vida se derrame en otro vaso. Bueno, esa es una pregunta. Pregúntate, ¿cómo voy a pasarle mis fortalezas a otras personas? Entonces, claro, te conoces, sabes cuáles son tus fortalezas. ¿Cómo vas a pasarle tu fortaleza a otra persona? Bueno, ese es interesante. Es un entrenamiento. Claro, lo que tú eres fuerte, puedes entrenar más fácil a otros, que tal vez no son tan fuertes como tú en eso. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el potencial de la persona que escojo? Entonces quiere decir que yo he observado, conozco a quien estoy liderando y formando.
Y hay dos preguntas más que son muy claves. ¿Somos compatibles en personalidad y en misión? Esto casi nunca personas líderes o materiales sobre liderazgo hablan sobre este tema de la compatibilidad, la empatía y la como estar en la misma en el mismo yugo, eh, pero es un principio bíblico. Jesús sí dijo que no, fue el apóstol Pablo que dijo, ¿cómo puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? La verdad es que este es un principio mucho más profundo. Si nuestra misión, por ejemplo, no es la misma, pues así estemos tratando de desarrollarle, siempre habrá una agenda que va por otro lado. Y por eso no podríamos entrenar muy bien a alguien. Y la personalidad. Ahora, no se habla mucho de este tema porque hoy también se está hablando mucho del tema de la inclusión, de no rechazar, de que todos deben tener la misma oportunidad. Pero la historia muestra que Jesús mismo escogió a los que él quería que estuvieran con él. O sea, entonces si hoy lo pusieran a Jesús en la balanza de cómo escogió a los 12, no pasaría todos los filtros culturales y sociales de la actualidad porque él tuvo que dejar a unos afuera y a otros los invitó. ¿Y qué criterio usó? Ahí es cuando dice, no, meritocracia, capacidades, test de aptitudes. No, el único criterio que dice la Biblia que él escogió fue que él los escogió porque quería que estuvieran con él. Y eso significa que pues se sentía a gusto con ellos. Eran afines. Claro, fue un desafío. Menos mal que eran gente con la que él quería estar, porque la verdad es que no tenían nada más que ofrecer. Todo el entrenamiento, eso era muy duro. Al final de los 3 años de entrenamiento, cuando llega el examen final, casi todos perdieron el año. O sea, mejor dicho, eso fue terrible. Y sin embargo, él seguía teniendo confianza y todavía seguía confiando creyendo en ellos. Y cuando está resucitado y los vuelve a juntar, todavía le dice a Pedro, cuida mis ovejas, apacenta mis ovejas. Todavía le encarga, le confía, le cree. Bueno, es Jesús y la verdad es que Él escogió de esta forma. ¿A qué? Y bueno, vamos a mirar unos pasos para desarrollar líderes. Aquí vienen los cómo. Aquí vienen los pasos prácticos. Mira, líder, mira tú que me estás escuchando. Hay diferentes maneras en las que tú puedes hacer esto. Vamos a mostrar algunas que yo en mi propia vida he probado y en la vida de muchos líderes yo he conversado y entrevistado y se dejan ver en la Biblia muy bien y de verdad que funcionan. Hay un hombre que pasó a la presencia del Señor hace poco llamado John Amstutz, un maestro, un misionólogo, un pensador. Cuando le preguntaban a él, bueno, ¿cómo puedo escoger líderes sabiamente? Porque lo primero en los pasos para desarrollar líderes es escójalos sabiamente. Entonces, si usted no los escoge sabiamente, pues vas a perder el tiempo. Entonces le preguntaban a este pensador John Abstott, bueno, ¿cómo se escogen? Y él tenía una expresión en inglés que era muy interesante. Él decía, escoja fat people, pero fat es gordo en inglés. Entonces, ¿cómo así, John? Gente gorda. Y era por un acróstico que él tenía. Aquí lo puedes ver. Fat people, o sea, gente faithful, available, teachable, fieles, disponibles y enseñables. En español no podríamos tener una palabrita que nos pudiera dar un acróstico así. Usted puede volver eso fiel, enseñable, disponible y hacerle todos los cambios que quiera, pero suena tan increíble en inglés. Fat people. Y obviamente tan chocante también porque pues cuando le decían ¿a quién busco? Y él decía fat people, pues todos quedaban muy,
muy chocados de una porque pues era como una expresión como tan directa, pero con esa conmoción, con ese shock inicial, nadie se olvidaba que lo que John estaba diciendo es, necesitas encontrar gente fiel, gente disponible y gente enseñable. Y pues mira eso. O sea, ¿cómo vamos a saber que alguien es fiel, disponible y enseñable? Pues porque tienes que hacer un test. Tienes que tener una medida. Tú tienes que encontrar como líder cuando vas a escoger qué prueba haces para que la persona muestre que es fiel, que es enseñable y que está dispuesta. Yo recuerdo a un amigo pastor que me dijo que tenía alguien que le decía que quería ser su discípulo, que le enseñara, que lo ayudara, que lo discipulara, que lo volviera líder. Y lo tenía, entonces él le dijo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo. Mañana a las 5 de la mañana nos vamos a encontrar en la iglesia y vamos a comenzar nuestro proceso. ¿Y qué quería probar este líder con esa hora tan extraña de citar a alguien? Pues a ver si estaba disponible. Si era tan en serio que quería de verdad ser alguien trabajado o desarrollado. Y bueno, entonces ya, si supera esa primera prueba, porque pues si no llegó a las 5 de la mañana, pues ya usted sabe que no estaba tan disponible, ¿no? Porque hay gente muy buena, muy hábil, muy dispuesta, muy, digamos, muy dispuesta en su personalidad, carácter y todo, capacidad, pero no está disponible, no tienen tiempo. Trabajan muchas horas, a todas horas están en algo. Entonces, pues no podremos avanzar en muchos procesos. Gente fiel, encárgueles una tarea. Mira, Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y a veces cuando uno encarga una pequeña tareita y ve cómo se desarrolla, uno dice, este es fiel, este puede las tareas pequeñas, podrá unas más fuertes. Y es enseñable, o sea, le mostramos algo, le decimos algo y lo enviamos a practicarlo y lo hace, es enseñable. No hay nada más terrible que tratar de enseñar, disipular, entrenar a alguien que ya como que lo sabe todo. O sea, yo recuerdo hablando con alguien y le decía, mira, aprendí un principio y me dijo, uy, sí, yo vi 3 conferencias en YouTube sobre eso, yo ya me lo sé todo. Y yo, no, bueno. Entonces, vamos a hablar de otro asunto, ya también lo sabe todo. Entonces uno dice, bueno, entonces no me necesitas. La verdad yo no soy tu líder para entrenarte porque ya lo sabes todo. Si hay algo que pudiera enseñarte, ahí es donde pudiéramos trabajar. Así que escoja sabiamente, escoja gente fat, escoja gente fiel, escoja gente que esté disponible, escoja gente que sea enseñable, haga su propio test. Ese de las 5 de la mañana le funcionaba bien al otro, a mí no me funciona bien porque el que no llegaría a las 5 de la mañana soy yo. Llega el otro y no llego yo, eso sí sería terrible. No es lo que yo haría para saber si alguien está disponible. Ese no me funcionaría a mí. A mí me funcionan otras maneras de probar la disponibilidad o que si es enseñable o que si es fiel. Tú tienes que encontrar como líder los aspectos que van a ayudarte a diferenciar quién está listo para ser desarrollado. Ahora, John Armstrong tenía esta frase que no debemos olvidar ni dejar perder, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, en Hechos 6 eh, tuvieron una dificultad en la primera iglesia y necesitaban escoger personas. Al multiplicarse los creyentes, en Hechos 6, 1 al 4, al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría.
a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. El buen liderazgo responde con efectividad a la necesidad de más líderes y trabajadores. En la iglesia del primer siglo nadie los escogió por votaciones, ¿no? Más bien hubo otra manera de escoger a esos 7 primeros diáconos en la iglesia en el primer siglo. ¿Qué escogieron? Bueno, conocidos por su esfera de influencia. Busca pues, hermanos, de entre vosotros. O sea, ya eran personas que influían en su entorno. Por eso tener comunidad es tan importante, hermano. Usted quiere desarrollarse en el liderazgo, necesitas estar en una comunidad para que los hermanos te conozcan. Y ahí tú, entre ellos, vas a ser escogido. Creyentes conocidos, porque aquí dice que eran hermanos. Buscar pues hermanos, eran conocidos. ¿Sabe Dios? Pues Dios es proveedor y todopoderoso. Si una organización cristiana, especialmente una iglesia, pues no desarrolla liderazgo, pues seguro Dios va a proveer. Pero lo mejor es que sean entre el grupo de hermanos, que sean conocidos, que sean líderes que se formaron ahí mismo. Personas que puedan servir en un equipo. Escoja a 7 varones. Esto es muy importante. Algunos funcionan muy bien contigo como pastor, pero apenas los pones a funcionar con otros hermanos en la iglesia, que empiezan los conflictos. No se llevan bien con los hermanos. Luego todo el mundo viene y dice, pero pastor, ¿usted por qué me puso a este? Estábamos bien y usted aquí nos dañó el equipo. Y uno, no, estoy desarrollando el liderazgo de ese, pero bueno, ahí ya empiezan las crisis, las críticas. No, hay que probar antes que pues puede servir en equipo, hay que ver cómo se ve con otros en las labores. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en toda la iglesia, y en la vida, por todos lados son los equipos los que avanzan, los que son pioneros, los que son vanguardistas, los que hacen la transformación, los que jalan en todos los aspectos tecnológicos, científicos, académicos, empresariales. Son equipos, nunca son personas solas. Eso es muy interesante. Entonces hay que trabajar bien en equipo. De confianza entre las personas, o sea, tenían un buen testimonio. Las personas podían confiar en ellos. No, pues no andaban pidiéndole plata prestada a todos los hermanos y luego no pagando. Y luego uno lo pone de líder, imagínense. No, todos van a decir, ¿cómo así que se va a ser el líder? Si me debe plata, le debe a todos. No le confíen. Y no. Debe ser alguien confiable, de buen testimonio, que no defrauda, que cumple su palabra, que tiene autoridad para la tarea, lleno del Espíritu Santo. Así los buscaban, con autoridad para la tarea. Que tenían sabiduría, o sea, personas inteligentes, competentes. Y también aquí dice que a ellos les encargaron el trabajo, o sea, eran responsables. Uno podía salir tranquilo, ellos salieron tranquilos a orar y a la Biblia, sabiendo que el trabajo se iba a hacer. ¿Por qué? Porque estos hermanos son responsables. Así que tienes una lista en cuanto a escoger sabiamente, en Hechos 6 y también el consejo de John Amstud, para seleccionar en quiénes quieres invertir tu vida. Entonces, un buen líder en el ministerio infantil y quiere que haya más líderes, más servidores, más ministros al ministerio infantil, y debe seleccionar algunas personas. Esta es una buena guía para seleccionar personas. Para el ministerio juvenil, para los ministerios de parejas, para coordinar temas grandes de iglesia, para ser pastores ayudantes, pastores asistentes, y por supuesto en este desarrollo, porque fueron escogidos y tuvieron su proceso, un día serán buenos pastores
principales y liderarán a otros pastores también. Pero todo comienza con una selección, todo comienza con una escogencia. Cuando alguien te escoge, así comienza esto. Si no, pues lo que queda es el otro camino, ¿no? La autopromoción, el autoescogerse, el lanzarse a todo y bueno, no ves eso en la Biblia. La autopromoción no es algo bíblico que uno lo vea y cuando lo ves no resultó bien, no es algo que esté promoviéndose en la palabra de Dios. Bueno, pero ya los escogiste, ya los tienes ahí. Son personas claves, gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues desafíelos apropiadamente. Líderes potenciales necesitan ser desafiados, no solamente enseñados. Denles un problema para resolver. El desafío debe ser pues algo personal, alcanzable, medible, ¿no? Importante. Y así se puede evaluar su potencial. No podremos ver hasta dónde puede alguien llegar si no los estiramos hasta ese lugar. Por eso es trabajo duro el liderazgo de formar a otros, porque pues hay que presentarles desafíos que de verdad van a reflejar el potencial de estos líderes. Es que yo te animo a que siempre estés pensando cuáles son algunos de los desafíos que yo puedo ofrecerle a líderes potenciales. Y bueno, ahí yo tengo tantos ejemplos. Yo me acuerdo en mis primeras etapas de formación de líder, que mi pastor un día se le ocurrió que íbamos a hacer la escuela vacacional de niños. Era toda una semana con niñitos en las vacaciones. Y bueno, esa reunión de trabajo era usted coordina el tiempo, este es el equipo y háganlo bien y cada día tengan a esos niños, mejor dicho, bien listos a aprender de Dios, de la Biblia, a orar y en todo el proceso que se entretengan, sean felices y todo eso. Yo decía, no, esto es como imposible. Nunca había hecho eso. Era el primer desafío que me lanzaron. Y cuando salían los anuncios el domingo en la iglesia, no, eso a mí me daba, era un terror, me corría un frío por arriba, por abajo. Yo decía, no, si todos supieran que soy yo el encargado de eso. Y se inscribían los niñitos, no, eso, ahí iban todos los papás a las listas, se inscribían que sí, que los iban a traer y no, más susto. Pero bueno, ahí salimos adelante, hicimos la semana, pues el equipo éramos personas muy jóvenes también, mucha energía. Terminamos, pero súper agotados, pero súper felices también. Y nos dimos cuenta, mira, mi pastor nos lanzó un desafío que pudimos llevar adelante. Y todo lo que aprendimos durante esos tiempos es inolvidable. Y entonces siempre estoy pensando, ¿qué desafíos yo puedo ofrecer a aquellos líderes en potencia? Que sean alcanzables, importantes, medibles, que dejen evaluar el potencial. Y a veces somos sorprendidos de lo que se logra. También yo vi desafíos que el pastor lanzó y no lo lograron aquellos compañeros en el entrenamiento. Y no lo lograron no porque el desafío no fuera alcanzable, sino porque hay temas del carácter que a veces pues, se revelan en esos desafíos y en esas presiones, que también es algo muy bueno para conocer ahí. Entonces, por ejemplo, pues obviamente faltaban cosas en cuanto a desarrollar el carácter, el fruto del espíritu, ¿no? Cosas en la paciencia, cosas en la mansedumbre, cosas en la humildad. Y pues ahí se revelaron. Y entonces tocaba volver a seguir trabajando estos asuntos para que pudiéramos estar listos para el siguiente desafío. Pero no se alcanza más potencial ni podremos ver líderes potenciales crecer si como líderes a cargo no lanzamos desafíos de verdad todo el tiempo a esta generación de líderes emergiendo. Y ese es mi rol.
Nadie más va a poder hacer esto de abrir estas puertas y estas oportunidades, si no es el líder que está a cargo, el líder principal. Bueno, aquí viene uno más sencillo de entender. ¿Qué hacer ya? O sea, ¿cómo entrenar liderazgo emergente y poderoso? Pues invierta recursos en ellos generosamente. Esa es la realidad también. Usted hará una gran afirmación a líderes potenciales si generosamente pone recursos en sus manos. Pues mira que ese tema de la escuela vacacional, mira, toda la iglesia estaba para mi disposición, todos los salones, todos los materiales, todo lo que yo necesitara, nomás digan, y ahí está. Había recursos generosos para todas estas cosas. También hay proyectos donde son recursos limitados, pero eso también hace parte del desafío. Lo que sí queremos decir es que, lo que sí quiero decir en este punto de invertir recursos en el liderazgo emergente, es que estamos haciéndoles fácil que ellos puedan acceder a libros, a grabaciones, a podcasts, a entrenamiento, a otros mentores, a otras voces que nosotros proveemos para que esto pueda ocurrir. Entonces, por ejemplo, tengo un amigo que es un experto en algunos temas y yo lo traigo para que hable con mi equipo de formación. Y entonces yo le digo, venga, regáleme una hora, hábleles algo. Y los está formando, les está diciendo, les está... Y pues eso es muy interesante, no les estoy como restringiendo de esto, estoy invirtiendo en esta gente generosamente. Si hay un entrenamiento en otra ciudad, bueno, vayan y asumimos los costos para que estés en esos entrenamientos. Ya los seleccionamos, ¿no? Ahora estamos invirtiendo en ellos. Ese es el punto. Pero tú haces todo un desarrollo todo un proceso de selección y cuando los tienes, ¿todavía dudas en invertir en ellos? Bueno, entonces, pues, deberías devolverte a tu proceso de selección. Tal vez no eran los que tú querías, ¿no? Porque ya es que han pasado estos procesos, hay que invertirles. Pregúntate cuáles son algunos recursos que usted puede invertir en líderes potenciales. ¿Qué tiene para invertir en ellos? Inviértalo generosamente. No hay manera, yo puedo decirles cuánto se invirtió en mi vida y eso hasta se podría cuantificar, es muchas, muchas cosas y hay cosas que ni siquiera se pueden cuantificar en dinero por la calidad de la enseñanza, el mentoreo, el cuidado en mi formación como líder y es el mismo que yo quiero tener hacia el líder potencial y es lo que tú puedes hacer con líderes potenciales. Otro, ¿cómo, cómo entrenar? Permita que lo acompañe y le observen liderar. Las personas hacen lo que ven, eso sí es desde chiquitos, ¿no? Desde niñitos. Pero mire, uno se vuelve grande y hace lo mismo. O sea, lo mismo que ve. He tomado algunas frases y algunas cosas de pastores a los que admiro y no me doy ni cuenta. Es otros que dicen, oiga, usted lo dice igualito a fulanito. Y no, ay, sí. Bueno, pues lo admiro y no hay problema, porque hacemos lo que vemos. Entonces, ¿cómo vas a entrenar a alguien eficazmente? Pues permita que lo vean, que usted sea modelo, que aprendan de lo que ven en ti. Debes ser un ejemplo en habilidades al tratar con la gente, en la toma de decisiones, en la buena planeación, en la comunicación o transmisión de la visión. Debes ser un ejemplo en esto. Yo no, en el desarrollo de líderes no debería molestarte tener personas siempre observando cómo haces las cosas. Si eso te molesta, hay que empezar a orar y a cambiar esto porque es la única manera de entrenar y formar gente muy buena. Y a veces me preguntan por qué trato a tal persona de una manera o por qué hago tal decisión y yo tengo que poner ahí sobre la mesa
mis cartas de por qué hago ciertas cosas. No, no todo el mundo me pregunta eso, la mayoría escucha la decisión, la mayoría ve pues el trato. Pero si yo estoy formando a alguien que me observa y luego me pregunta, pues obvio que ahí tengo que destapar mis cartas y decirle, mira, es que he aprendido esta habilidad, me he entrenado en esta manera, he notado que la toma de decisiones resulta mejor si sigo este proceso. Así es como yo planeo mis cosas, las pongo así en mi agenda, uso estos recursos de esta forma, nos dirigimos a tal parte y por eso es importante estos pasos. Y es la forma como los líderes aprenden. Yo recuerdo el día que yo pude estar en la oficina de mis pastores, ya no para oír el anuncio del domingo, sino para ver cómo se formó esa decisión. Inolvidable también. Y por eso también hay que permitir que otros estén en estas oficinas viendo cómo se gestan, se originan, la génesis de cada una de estas cosas. Y así ellos van a aprender qué es lo importante, lo prioritario, cómo hacerlo. Por eso también si lo hacemos mal, lo agarran mal. Ese es el otro reto, ¿no? Si yo tengo algún vacío o en algo no estoy muy afilado, pues aquellos también van a tomar eso y mi esperanza y mi oración es que un día puedan aprenderlo bien. Esa es la realidad. Y por eso también me expongo a seguir siendo entrenado, a seguir aprendiendo. Y con este liderazgo a veces digo, mira, lo hacíamos así y hay una mejor manera. Cambiemos, cambiemos. Otro punto en cuanto a los cómo desarrollar líderes, tiene que ver con identificar sus fortalezas y animarlos con frecuencia. Yo les digo, este es uno de los aspectos que más me cuesta. No en el identificar las fortalezas, pero eso de animar con frecuencia a veces no es como tan fácil. He notado que los líderes muy enfocados en la visión y en los resultados son más rápidos en decir y en señalar dónde nos falta, dónde tenemos que llegar, qué todavía no ocurre y decirle a las personas sobre todo aquellos que se están desarrollando, cómo deben aportar y qué compromisos deben hacer. Pero cuando pasa y lo hacen y todo sale bien y todo es para la gloria de Dios y todo es tan impresionante, en cambio de dar palabras de afirmación y de ánimo y gratitud a veces, como que de una vez lanzamos el siguiente reto y no nos detuvimos a celebrar por un momento y a reconocer el aporte de cada uno en estas cosas. Grave error, porque pues obviamente la gasolina muchas veces de aquellos que están en un liderazgo emergente y potencial es cuando su líder dice, oiga, eso fue muy bueno, sígalo haciendo así. Y porque pues si nadie dice lo bueno, imagínate, ¿qué tal si tú hicieras un examen para saber tus conocimientos de algo y nunca te dicen la nota? Bueno, creo que a veces pasa eso, pero uno queda con una sensación de, ¿será que me fue bien? ¿Será que me fue mal? ¿Será que yo sí sé? ¿Será que yo no sé? Bueno, eso ocurre. Lo mismo en el desarrollo del liderazgo emergente. Si estás entrenando a alguien, identifique sus fortalezas y anímelo con frecuencia. Ahora, he notado que para algunos es más fácil eso de animar. Tal vez su personalidad o no sé. ¿Qué hay en su vida que les es más fácil como dar reconocimiento, afirmar? Pero he notado que para otros nos es más difícil. Entonces, no sé dónde te encuentras tú, pero si es de los que es fácil, pues úselo sabiamente, porque si no lo está dando como tan rápido y tan frecuentemente que ya después no tiene pues ningún sentido. Todos van a decir, bueno, sí, él siempre habla así, eso es parte de su conversación y no van a valorar la palabra de ánimo. Y si estás en el grupo de los que nunca lo hacen o les cuesta o es más difícil, pues esfuérzate por hacerlo. O sea, trata de planear esto y hacerlo bien. Porque
Cuando localizamos esos dones dados por Dios y animamos a liderar usando esos dones, ese ánimo es como oxígeno para el alma. Bueno, otro cómo desarrollar líderes. Deles responsabilidad y autoridad para algunas tareas. Desafíos apropiados tiene que ver mucho con eventos, con retos, con cosas muy temporales, pero aquí ya tienen una responsabilidad y una autoridad para una tarea que es de largo alcance. A los líderes potenciales, entonces debe dárseles estas responsabilidades. Deben cuidar algo, deben coordinar algo, deben hacer una tarea con responsabilidad continuamente y pues denles autoridad sobre ella y ahí tú verás cómo van a comportarse. ¿Cuáles son algunas responsabilidades que usted podría delegar a líderes potenciales? Y pues piénsalas y desarrollalas. Por eso la comunidad de la iglesia y sus dinámicas sencillamente son un campo de entrenamiento total. Si nosotros como líderes entendemos que, por ejemplo, un evento como el domingo culto donde todos van, es más que solamente desarrollar un evento y se vuelve un entrenamiento de líderes, entonces eso es maravilloso para potenciar el liderazgo. Porque en esos eventos se pueden delegar responsabilidades, dar autoridad, invertir recursos, permitir que acompañen y observen, etcétera, etcétera. Pero tú escoges cómo quieres ver la dinámica de tu comunidad. La manera más rápida de crecer y crecer consistentemente y de crecer con fuego es de verdad desarrollando liderazgo. No importa si es un grupo pequeño. En el liderazgo allí, el desarrollo del liderazgo allí es lo que dará multiplicación. Y es lo que Dios más como que nos apoya cuando vemos el reino de Dios crecer en liderazgo. Por último, evalúelos regularmente. Evalúelos regularmente. Balancee su expectación con su inspección. Esto es bien interesante, ¿no? Un balance ahí. Hay expectativas, sí, pero también hay cosas por mejorar. Los líderes potenciales deben oír las evaluaciones que usted hace a su crecimiento y a su progreso. Y pues, obviamente, esta es una de las labores que aportan más al desarrollo de líderes, pero es una de las más exigentes para el desarrollo de líderes. Mira que hasta aquí usted pues va como trabajando con alguien, caminando con alguien, viendo que pasan cosas con alguien, pero ahora llega el momento de sentarse frente a frente y evaluar. Y entonces, si no hay esto, sencillamente no hay crecimiento, sencillamente no hay desarrollo. Es uno de los aspectos más importantes. ¿Cómo podemos hacer esta evaluación un poquito más fácil? Prueba esta lista. ¿Están haciendo lo que se espera? Tu líder en potencia, tu líder emergente, ese en el que estás desarrollándote, ¿está haciendo lo que se espera de él? Entonces uno empieza preguntando eso. Bueno, yo esperaba de ti tales cosas. ¿Sí las estás haciendo o las estás haciendo a la mitad? ¿O de las 3 cosas que querías solo haces 2 y la tercera no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Hay que evaluar, hay que preguntar, hay que tener la libreta, hay que anotar y hay que decir, mira, esto esperábamos de ti y esto es lo que está pasando. También, ¿qué tal? ¿Está haciendo lo que se espera? Mira, has superado mis expectativas. Yo esperaba hasta aquí y tú estás por aquí. Mejor dicho, súper bien. Tenemos que ajustar ahora más bien nuestros desafíos. Tenemos que ver cómo le invertimos más recursos a ese líder. Tenemos que ver cómo los acompaña mucho más y nos observa para que su entrenamiento sea mucho más acelerado. Y pues esa es una de las preguntas que se hacen en la evaluación. Una de las 4. Mira, la segunda pregunta que se debe hacer al evaluar es:
¿Están aprendiendo mientras lo están haciendo? ¿Hay aprendizaje? Eh, si trabajamos un tema puro logístico. O sea, hace poco estaba yo en un asunto puro de mantenimiento locativo en la iglesia donde yo estoy. No tenía que estar en eso, no debería ya estar en eso, la verdad. Pero estaba ahí porque tenía un amigo que me estaba acompañando, líder en formación y otro en formación, y pasamos todo un día y no logramos el objetivo. No lo logramos. Qué frustrante eso. Y lo peor es que estábamos tan enfocados en la tarea que ni comimos ni nada, mejor dicho. Y al final estamos ahí como... Y entonces yo pregunto, ¿qué aprendimos hoy? ¿Aprendimos algo hoy? Y bueno, fue interesante oír las respuestas. Sí, hubo aprendizajes, a pesar de que fracasamos en el intento de lograr el objetivo. Me tocó conseguir otro equipo, otra gente, más materiales, ya no estuve yo y ahí sí se logró el propósito de ese día de locativo. Pero aprendimos mientras estamos haciendo algo, sí, aprendimos. Y eso es lo que yo quería señalar. Bueno, hay líderes que están aprendiendo. Y obviamente yo pues ya no, ya yo también aprendía cosas viendo pues todo lo que ocurría. Por último, perdón, el tercero y cuarto en la evaluación. ¿Son efectivos con las personas? ¿En el tema relacional les va bien? ¿O son buenos es con las máquinas, con el computador, con la consola de sonido, con la... Pero apenas lo ponen a hablar con alguien, nah, eso es, mejor dicho, un desastre total. Hay que evaluar eso. Y la verdad, el tema con la iglesia, el tema con el liderazgo, el tema con el liderazgo es el tema de las relaciones. Si alguien cree que el tema del liderazgo puede ser solo enfocado en las cosas, no. Tienes otro don, es otro rol. Tu rol es muy bueno. Por ejemplo, hay gente que se pone en la consola del sonido y eso todo es perfecto. Y tienen un don para eso. Les ponen un computador al frente y hacen maravillas. Pero en el liderazgo, uno de los principales dones es las relaciones personales. Así que si a alguien le falta, si alguien está creciendo en el liderazgo, pero no tiene dones relacionales, hay que entrenarse en eso, hay que practicar. No hay nada que no se pueda aprender, eso también es verdad. O sea, si alguien dice, no, es que yo me intimido, me lleno de pánico, no puedo decir, me cuesta comunicar, no te preocupes. Qué bueno que ya lo sabe, porque aquí en adelante tú puedes entrenarte y aprender eso. Así que ánimo. No tienes que quedarte ahí trancado. Y por eso una parte de la evaluación es cómo te va con las relaciones, cómo te va con este equipo, cómo te va con esta gente. Lo interesante de ya yo estar en una iglesia mucho tiempo es que yo ya sé dónde van a estar los temas claves en las relaciones. En el liderazgo, en el desarrollo del liderazgo, uno ya sabe cómo te va con tal persona, cómo te va con tal situación. Y pues ahí ya vemos si este líder en potencia está creciendo allí o necesitamos acompañarle y ayudarle. Parte de las relaciones llegan a retar muy fuertemente la madurez y el carácter. Yo conocí un pastor que empezó una predica diciendo lo siguiente: yo no conocía el odio hasta que me hice pastor. Y yo dije, uy, ¿cómo así? Yo dije, pero esa manera de iniciar una... Y entonces luego desarrolló el tema y era, sí, las murmuraciones, las críticas, las peleas, todo lo más terrible que le pasaba era cuando lo pusieron en la posición de pastor. Y eso pues fue muy retador a su carácter y a su madurez. Por eso evaluamos.
si nuestro líder emergente o líder en potencia, que le delegamos una tarea, le dimos una responsabilidad y en el desarrollo de ella, ahora tiene un roce con alguien y esa persona lo ofende, en serio, en la iglesia se ofende la gente, se ofenden unos a otros. Por eso yo creo que la Biblia tantas veces dice perdónense unos a otros. Porque en la iglesia es donde más, bueno, en toda comunidad, en todo grupo, en todo lado, pero también en la iglesia. Lo que pasa es que en la iglesia uno no está como tan equipado porque piensa que allá ya todos son santos. No sé por qué uno dice, no, todos son santos y apenas llega el primer hermano y lo ofende, hasta ahí se le fue. ¿Y qué va a hacer con eso? Yo me acuerdo la primera vez que fui ujier, porque fue la primera vez que fui ofendido inolvidablemente también. Y tenía que ir donde mi líder y decirle, no, mira, ¿y esta persona qué le pasa? ¿Por qué me dice esto y aquello y esto otro? Y tenía que perdonar, tenía que soltar, tenía que decir, bueno, yo perdono, porque yo solo quiero es servir y por servir recibo estas ofensas. Pero como dice la oración, Padre, yo perdono a los que me ofenden como tú también perdonas mis ofensas, pero solo en una evaluación regular usted puede darse cuenta si se está alcanzando la madurez y especialmente en las relaciones personales, si el perdón, la ternura, la sensibilidad siguen siendo valores importantes y claves en la persona. Es muy triste oír, ¿verdad?, pastores resentidos. Y ni hablar de esposas de pastor muy resentidas porque la iglesia les ha maltratado y es real. O sea, aquí no estoy diciendo que sea una percepción, es una realidad. Pero, pero el hecho es que el llamado a perdonar, a ser libre de la amargura, a soltar esa carga y mantenerme en la madurez de lo relacional también es una realidad que está en la Biblia y en el poder de Dios. Así que yo te animo a evaluarte y si tienes algún resentimiento, este es el momento para que perdones en el nombre de Jesús. Y a tus líderes en potencia, a los que estás formando, pues evalúelos en este tema. ¿Son efectivos con las personas? ¿En lo relacional están creciendo, madurando? ¿Cómo asimilan la crítica? ¿Cómo asimilan la ofensa? ¿Cómo asimilan todo esto que no es tan agradable, pero ocurre en cuanto a lo relacional? El rechazo, ¿cómo lo asimilan? Eh, yo recuerdo que mi pastor lo invitaban a un grupo de oración. Él era misionero, pastor, querían que fuera allá. Y él me mandaba, era a mí. Y cuando yo llegaba allá, imagine cómo me recibían. ¿Y dónde está el pastor? Y yo, no, pues no vino, me mandó a mí. No, pues bueno, adelante, siga, pero todo era como con un ánimo ya caído y yo ahí tratando. Y yo le dije al pastor, pastor, venga, es que a usted es al que quieren es allá, ¿por qué no va? Mire que... Y la pregunta que me hizo fue, ¿cómo estás manejando tú el rechazo? Ay, ahí me di cuenta que esto era como un desafío, pero personal para mí, porque no había manera de sentir eso si no era así. Y claro, yo salía de ahí, bueno, ya estaba recién casado, la gran ayuda era Estelita que escuchaba toda mi frustración y decía, pero tú lo haces bien, predicaste bien. Era la única atenta en esa sala. Pero bueno, gloria a Dios. Y yo podía, pues, trabajar el tema de cómo es cuando uno está en un auditorio que no lo quieren a uno, que lo rechazan, que no es fácil, que es hostil. Pero luego, mira, de tanto perseverar y de tanto estar ahí, Dios dio gracia. Luego me querían mucho en ese lugar cuando anuncié que ya yo me iba porque me cambiaba de ciudad. Pues me hicieron despedida, me dieron palabras. Yo estaba completamente impresionado de lo que estaba pasando. Y era la gracia de Dios, porque pues al final yo hasta el último día pensé que allá no me querían, que iba por pura obediencia a mi Señor y Dios, a mi pastor y a mi proceso de entrenamiento.
pero así es. También aprendí ahí que mi pastor evaluaba y que cuando yo evalúo o un pastor evalúa a sus líderes emergentes, más vale ser muy honesto, muy transparente, decir lo que de verdad está pasando, porque es el proceso de formación. Ahí es donde uno tiene que aprenderlo y ahí uno se puede equivocar y todavía uno está creciendo. Pero si uno finge, aparenta, deja que todo esté como bien y no revela lo que pasa, pues cuando llegue la realidad, pues uno va a morir en esa guerra, porque así de simple va a ser la presión. Y por último, última pregunta en cuanto a evaluar regularmente. ¿Están listos para nuevos desafíos? Esa es la evaluación. O nos toca repetir el desafío, porque todavía no lo agarró. Así que evaluar regularmente es uno de los cómo que hace la diferencia en el entrenamiento y desarrollo de líderes. Y pues bueno, esto es lo interesante de lo práctico aquí, ¿no? ¿Y qué haría Jesús? Aquí es donde vemos Lucas 9. ¿Qué haría Jesús? En Lucas 9, 1 al 2. Pues aquí dice la Biblia en Lucas 9, habiendo reunido a sus discípulos, a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En este pasaje Jesús compartió tanto su responsabilidad como su autoridad. Para tener éxito en nuestra misión debemos compartir tanto el trabajo como el poder con un equipo. Jesús se enfocó en desarrollar los discípulos conforme compartía el trabajo. Él no pasó la mayor parte de su tiempo con las masas. Él se enfocó en entrenar a los discípulos y al no pasar igual tiempo con cada uno, sino con los que estaban listos para ser entrenados, Jesús multiplicó su ministerio en 3 años. Mira, hay que aprenderle a Jesús. ¿Cuántos? 20 siglos después, donde hay tanta tecnología, los sistemas de computación y los sistemas de gestión han avanzado. Ahora hay unas siglas que me enredan tanto. Yo, mejor dicho, hablo con mis hijos y ellos los tienen en unos equipos de trabajo donde usan unas herramientas y cuando me dan los nombres yo digo, uy, no. Yo solo entendiendo la herramienta ya gastaría toda mi capacitación y no podría hacer nada más. Y sí, es verdad. Sin embargo, el modelo de Jesús para desarrollar personas sigue siendo, a pesar de todas las herramientas que usted tenga en cuanto a los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de compilación de datos, los sistemas de integración de equipos de trabajo a través de la tecnología, todas las suites tan elegantes, elaboradas y sofisticadas en el tema del desarrollo de trabajo en equipo, no deja por fuera el proceso de desarrollo que Jesús usó para desarrollar personas. Se los voy a mostrar acá. Usted seguramente e intuitivamente ya lo puede tener. Esto fue lo que hizo Jesús. Yo lo hago mientras tú observas. Luego lo hacemos juntos. Luego tú lo haces mientras yo observo. Luego evaluamos juntos. Y luego tú lo haces mientras otro observa. O sea, la multiplicación. Viste que el 5 vuelve al número 1. Solo que en el número 1 pues hay otro diferente que observa. La multiplicación. Eso fue lo que hizo Jesús. Y 21 siglos después es lo que hace que la iglesia siga adelante. Que la iglesia siga creciente. El modelo de desarrollo de personas y de líderes, de familias, imagínense. Imagínate que tú usas el proceso de desarrollo de Jesús para enseñar a tu hijo una habilidad, cualquiera que sea. Entonces agarras al hijo mayor y le dices, mira, así se toma el mug se toma así. Tú lo haces, él observa. Luego lo hacemos juntos. Luego él lo hace y yo observo. Luego evaluamos juntos cómo te fue, qué sentiste, la seguridad. Y luego tú lo haces y tu hermanito menor observa. Y así sigue. Es impresionante lo que logras con un modelo tan sencillo. Pero es que esto cambia vidas. La verdad es que el líder
que se compromete con un proceso de desarrollo así, cambia el mundo, cambia vidas, transforma naciones. Porque la verdad es que la riqueza que Dios nos ha dado y que se va acumulando, que se va gestando, generando, cuando se traspasa a otro, no, eso logra cosas impresionantes. Es el proceso de desarrollo de Jesús. Y bueno, así en la iglesia. Yo no quisiera entrar como en todo el desarrollo de este proceso, porque aquí podemos hablar de pues ser modelo, ser mentor, ser monitor, motivar y multiplicar, que son los 5 aspectos de este proceso de desarrollo, que tienen como mucho más profundidad y lo quisiera ver más bien mañana con ustedes. Hoy sencillamente quiero terminar como animándote a que sí es muy importante en el desarrollo y en el entrenamiento de líderes que, como ya lo vimos ayer, nosotros pues estemos revisando nuestro fundamento y como lo vimos hoy, que de verdad nos convirtamos en esas personas que se le van a medir a este proceso de desarrollo de nuevos líderes. Que pasemos de estar ahí como liderando seguidores a liderar líderes. Es un trabajo arduo, es un trabajo duro, es un trabajo arduo, difícil, pero rinde mucho fruto. Que sale 100%, bueno, cuando el juicio de Dios vino sobre el pecado de Adán, le dijo que ahora de todo su trabajo una parte la recibiría en espinos y en cardos usted se aplica a cualquier trabajo el 100% y nunca le retorna el 100%. Siempre hay una parte que no retorna, no llega, no hay fruto. Espinos y cardos por causa del pecado sobre la tierra. Es un juicio de Dios que todavía sigue viéndose en esta tierra. Jesús seleccionó y entrenó a 12. Les dio todo de Él. Estos puntos que vimos, Él los hizo todos con ellos. Y aún así uno no llegó al final. Uno no llegó a la carrera, a la meta. Pero Jesús no estaba pues frustrado ni cuando él oraba por esto no dijo, no, terrible ese uno. No, él dijo, los que me diste no perdía ninguno, sino el único que estaba prometido ahí que iba a pasar. Él estaba más gozoso por los 11. Yo no sé por qué a veces tenemos la tendencia a que nos invertimos en muchas personas y tenemos unas grandes victorias para la gloria de Dios. Y sin embargo todavía nos acompaña la sombra y el dolor de ese uno que no resultó por su decisión, por lo que haya sido, las circunstancias, bueno, lo que sea, pero nos acompaña eso. Y entonces la siguiente vez que necesitamos invertirnos en el desarrollo de líderes, esa sombra todavía nos acompaña y ya no lo hacemos tan comprometidamente, ya no le damos, o sea, ya no le invertimos todo con generosidad, ya no le damos todo con amplitud, ya no, los desafíos ya no son retadores para ambas partes, la evaluación es como muy rápida, porque no estamos confiando que los procesos o nuevos procesos traigan tanto éxito, porque nos acompaña la sombra de un proceso que como resultado no llegó a su final. No, hay que ser libre de eso, hay que perdonar a los que no lo logran o lo que sea. Hay que seguir adelante y hay que en un nuevo desafío darlo todo otra vez. Y bueno, eso era lo que Pablo les decía a todos en las iglesias que él dejaba, ¿no? Y me gusta cuando les dijo a los tesalonicenses, finalmente ustedes son la corona que yo le voy a presentar al Señor Jesús, ustedes son mi alegría. Y es lo que yo voy a entregar delante de mi Señor al final cuando termine esta carrera. Y eso debería ser también nuestra promesa cuando terminemos nuestra carrera. Así que no te olvides cómo hacerlo, pasos prácticos, sencillos, cómo seleccionar, consejo de pastores, consejos de la Biblia. Anímese a hacer este proceso en todas las áreas de su vida,
donde sea que usted esté, hágalo, por favor. Y con esto concluimos esta parte. Mañana entonces miraremos profundamente el modelo y vamos a hablar de una partecita que es, pero mejor dicho, de las más claves, pero esta sí que es la más escondida y es cómo confrontar, cómo cuando llega el momento de decirle al líder, oye, esto no fue tan bueno. Las palabras para desarrollar carácter en la Biblia son amonestar, exhortar, reprender, pero hacer eso, bueno, mañana hablaremos de cómo hacer eso, ese proceso bien y que de verdad eso no nos divida, sino que más bien eso nos una más. Que Dios les bendiga. Gracias por estar atentos. Bueno, muy buena. Realmente, Pastor Arturo, muchísimas gracias. Usted me dejó a mí aquí soñando, procesando, evaluando, analizando, pensando. Muy buenos ejemplos, gracias por compartir sus testimonios. Yo creo que eso es muy importante, poder verlo en la práctica, cómo se ven las cosas. Y finalmente, cosas como las que usted habló, usted dijo, eh, habló del rechazo. Yo escuché la primera vez en una conferencia de pastores el llamado al rechazo. Y yo, ¿cómo así el rechazo? Y el Señor, antes de irnos para Perú, me habló a mí específicamente, me decía, pero prepárate para ser traicionada, ¿no? Si Jesús fue traicionado, eh, puede ser traicionada por algún discípulo. Y pues yo tomé la decisión de decir, yo no me voy a preocupar quién va a traicionarme, sino voy a darle lo mejor a todos, porque Jesús le dio lo mejor a todos, inclusive a Judas, sabiendo que le iba a traicionar. Y sí, he vivido situaciones de rechazo, de traición, pero lo más importante, que algo que usted nombró, es vivir en el perdón, poder soltar, poder limpiarnos. Sí puede producir dolor, pero no nos quedamos en el dolor. Vamos a seguir. Y la otra cosa es que las malas experiencias como estas, no podemos edificar una filosofía ni una teología de ministerio con base en ese error, porque no son bíblicas. Y yo creo que eso es muy importante, que a veces como cristianos hacemos eso. Por situaciones y experiencias negativas creamos una nueva filosofía y no es bíblica. Entonces necesitamos mantener un corazón sano, un corazón puro, para seguir corriendo la carrera que Dios tiene por delante. Entonces, para terminar, vamos a orar, y yo quiero orar especialmente por esta área de nuestros corazones, que terminemos la carrera con corazones fuertes. Señor, gracias por esta clase, gracias por estos testimonios. Y yo pido por cada oyente, Señor, que se ha pasado por situaciones de rechazo, de traición en el ministerio, en su vida personal. Yo pido que sanes, Señor, que sanes toda herida del alma, todo quebranto de corazón, que fortalezcas, y yo hablo vida a sus mentes y a sus emociones, Señor, y que puedan levantarse, que las rodillas debilitadas, los hombros caídos sean levantándose en el nombre de Jesús para correr la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga, y recuerde, si no ha visto otras enseñanzas, tenemos Aceptado, Seguro y Libre, del pastor Arturo Andrade. Esa habla del perdón muy clara, y yo creo que sería bueno que la repasen. Si no la han visto, la vean por primera vez. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, le invito a que se suscriba, y ahí hay muchos recursos que le pueden ayudar en su caminar cristiano. También estamos en las redes sociales, también nos puede seguir, ahí estamos anunciando todo lo que estamos proveyendo. Y si se suscribe a nuestra página web, pues va a recibir los correos electrónicos de las clases y conferencias que proveemos. Entonces, los invitamos que se conecte con nosotros y todo lo que Dios quiere ofrecerle a través de Comprensión de los Tiempos. Que Dios le bendiga.